aquí en Zona Mixta y ahora sí vamos a hablar de otro tema muy interesante, y es que se le va a realizar un homenaje y aparte un documental a Mario Antonio Zappe Maleja. Pedro Antonio Zappe, uno de los arqueros más importantes que ha tenido obviamente nuestro país, y para eso tenemos un invitado, Maleja. Pues tenemos aquí nosotros nuestro colega Héctor Sí. Fabio Grueso. Bienvenido a Zona Mixta y obviamente hablemos de este gran homenaje que se le va a realizar a nuestro arquero figura del fútbol colombiano. Gracias, Maleja, Lisi, y un saludo para todos los televidentes de Zona Mixta. Bueno, Gato, siempre que nosotros hablamos aquí de históricos del fútbol, siempre el Gato nombra a Zappe. Sí. Es el número uno, es que es el número uno. O sea, que no hayan visto a Zappe. Sí. Yo no vi a Pelé, yo no vi a Pelé jugar, yo no vi a Franz Beckenbauer, yo no vi a Johan Cruyff, yo no vi grandes figuras del fútbol mundial, no vi a Pedro Antonio Zappe. Vi una parte, un coletazo final de Zappe en los años 80, vi el coletazo cuando estuvo en el América. Lo vi en el Deportivo Cali como 2 o 3 veces, porque estaba muy niño y me llevaban al estadio. Pero lo que tengo claro es que es el mejor arquero en la historia colombiana del fútbol profesional, del fútbol de nuestro país. Pedro Antonio Zappe, trascendental con el cuadro Deportivo Cali, ídolo del equipo verde y blanco, pero algunos hinchas dirán que no lo es porque nunca lo vieron tapar. Y estuvo en el América en los años 80, porque el dueño del América se le acercó en un avión y le dijo: usted va a tapar en el cuadro América de Cali. Pero Zappe tapaba en el Deportivo Cali. Usted va a tapar en el América. Y Zappe le dijo: ¿cómo se le ocurre? Y al otro día era el arquero del América, pero Antonio Zappe. Héctor Fabio, todas estas historias van a estar en el documental, y obviamente todo esto es para un homenaje precisamente para Zappe. Sí, Ricardo, que conoce bien la historia del fútbol colombiano, en efecto así fue. Dicen que Zappe llega a la América por un capricho de el entonces dueño Miguel Rodríguez, luego de un proceso con el Deportivo Cali, en el cual pues logra avanzar a la final de la Copa Libertadores por primera vez. Un arquero con un equipo colombiano juegan la final contra Boca Juniors en 1978, pierden 4-0 con ese equipo que dirigía Juan Carlos Lorenzo, el Boca Juniors de Argentina, y luego también se erige en el primer arquero con lograr un título en territorio argentino con un equipo colombiano, justamente el Deportivo Cali, que le ganan 2-1 a River Plate en 1981. Pues en Zappe la verdad que hay demasiados atributos. Creo que es la única o el único arquero en el mundo que ha tapado en un solo brazo durante cerca de 40 minutos en la semifinal frente a Uruguay en la Copa América de 1975, cuando logran el paso a la final, que pierden luego frente a Perú. Es el primer, o tiene el rótulo como el primer entrenador que tuvo Colombia de arqueros. Fue quien profesionalizó la posición, justamente reconocido por René Higuita y por tantos otros grandes arqueros que él forjó. Oscar Córdoba lo define que era su ídolo, Higuita también coincide en eso, y de esa manera hemos recreado esta narrativa. Ha sido un referente y solo jugó en 2 equipos de nuestro país, Héctor Fabio, pero ¿cómo fue grabar ese documental? Porque es que Zappe tiene muchísimas historias. ¿Cómo fue ir a estas fuentes, a quienes entrevistaron para recrear este documental? Sí, es una producción que ya completa cerca de 15 meses. Realizamos una investigación superior a los 55 años, estuvimos en bibliotecas, nos apoyamos en diferentes testimonios, hicimos cerca de 40 entrevistas entre familiares, periodistas, personas que jugaron con él, otros conocidos, muchos otros hinchas del fútbol. Entonces ha sido demasiado enriquecedor. Uno tiene una percepción de una persona, pero cuando ahonda en la investigación te das cuenta de que todo es totalmente diferente. De hecho, Zappe quería ser músico como el papá. Y fue quizás para muchos el mejor arquero que ha tenido el fútbol colombiano en toda su historia. Ahora el jueves va a ser el lanzamiento del documental y obviamente el homenaje en la Escuela Nacional del Deporte. Hablemos un poco de esto. Sí, Pedro el Grande se llama nuestro documental. El jueves vamos a presentar un episodio de aproximadamente 25 minutos. El documental largometraje
dura cerca de 70 minutos, no obstante ese día pues le vamos a dar como un abrebocas a la gente, pero además los que no puedan estar, muchos referentes del fútbol, del deporte nacional, nos han confirmado y otros que no pueden estar nos han hecho llegar sus videos para saludar a Sape ese día. En efecto, Sape quizás es un personaje que reúne muchísimas simpatías y así lo ha manifestado muchas personas que no pueden acompañarnos, como Faustino Asprilla, Julio César Falcioni, Ricardo Gareca, César Cueto, Reinaldo Rueda, el doctor Hernán Peláez, René Higuita, personas que no pueden estar in situ ese día 17 de agosto, este jueves, a partir de las 6:30 de la tarde en el auditorio de la Escuela Nacional del Deporte. No obstante, nos han hecho llegar sus videos reconociendo el legado de Sape. Héctor, primero, bueno, felicitarte por el trabajo, que la verdad que sé lo que cuesta hacer los documentales y la verdad que debe ser un trabajo espectacular. Y bueno, yo te pregunto acá desde Argentina, porque yo soy un admirador de Bilardo y estabas comentando un poco esa final justamente contra Boca en el 78, ¿no? ¿Qué se sabía de esa relación con Bilardo? ¿Cómo fue su trabajo también con un loco como es Bilardo como entrenador y todo lo que dejó? Y bueno, también contar un poco cómo fue este acercamiento a todos estos jugadores que dijiste, qué recuerdo tienen, porque también estaba viendo la carrera de Sape y también, no sé si sabe tanto esto, pero como entrenador de arqueros tiene una historia enorme. Estuvo en muchísimos mundiales, campeón de América también. Contanos un poco todo eso. Sí, justamente Sape estuvo con la selección Colombia en el Mundial de USA 94 como entrenador de arqueros, luego estuvo también en Francia 98, con Reinaldo Rueda estuvo en Sudáfrica, con Honduras y luego estuvo en Brasil 2014 con la selección de Perú, estuvo en el Mundial de Clubes con Atlético Nacional 2016, luego de que ganan la Copa Libertadores y al compromiso al que hacen mención en el 78, aquí quedan 0-0, allá pierden 4-0, pues hay muchas historias que son conocidas, no obstante no es lo mismo que lo cuenten los protagonistas. Y en este caso Ángel María Torres, Diego Umaña nos cuentan pues los perros que estaban ahí cerca del banderín cuando iban a cobrar los córner y le soltaban los perros, entonces era casi imposible jugar en ese estadio. Pues el doctor Mao, Marino Millán nos cuentan que nunca antes vieron la Bombonera como ese día. Mao lo define como un fogón, que era un reverbero, entonces que Bilardo le permite a Mao, que es el padre del Gato Arce en el periodismo, le permite entrar a la cancha antes de empezar el partido y Mao está en el centro de la cancha, entonces Bilardo lo que quería era que Mao tuviera una percepción, una sensación mejor de lo que iban a experimentar los jugadores en la cancha y así sucedió. Entonces Mao dice, yo cuando entro al centro de la cancha antes de empezar el partido me di cuenta de que el Cali iba a perder porque el jugador colombiano no está acostumbrado a esa presión. Y en efecto pues pagaron la novatada, ¿no? Pero pues luego... No, pero Fabio, hay otra historia más ahí. Esa historia más ahí. La gente del Boca lo que hace es mojar de una manera impresionante, claro. de volver un barro uno de los arcos. Cuando van, Bilardo manda al hijo para que esté cuidado en qué momento, cuál de los dos arcos van a mojar. El hijo, faltaban 5 minutos, dijo, no, esto ya no lo mojaron y se subió. Apenas el hijo se sube, comienzan a mojar uno de los arcos, a regar uno de los arcos, lo volvieron un barrizal. Cuando tiran la moneda, el árbitro apenas iba en el aire, la pisaron. Ya llegó y dijo, exacto, la pisaron y al Cali le tocó en el barrizal. Por eso fue que se resbalaban y se caían los jugadores del Cali, dicen que se habían vendido los jugadores del Cali, los argentinos. Esas historias y más para sí, estar las veremos, en el documental. Sí, inicialmente la invitación este jueves. Para el jueves. Sí, invitamos a todos los simpatizantes del fútbol, a todos los hinchas de Pedro Sape, porque Pedro Sape no solo fue un futbolista, es un hombre que trascendió desde el fútbol hasta lo cultural, hasta lo social, ha sido un referente. A que nos acompañen este jueves a partir de las 6:30 de la tarde en el aula máxima de la Escuela Nacional del Deporte para que pues veamos toda la documentación biográfica que hemos hecho en un trabajo, como bien lo decía, durante más de 15 meses. Qué chévere. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Fabio, y obviamente esperamos que sea un éxito y que podamos obviamente también tener el documental por aquí por las pantallas de Telepacífico. Bueno, acabó el tiempo, amigos.
Nos vemos el Abrazo, otro chicos. lunes. Este programa fue financiado con los Feliz día. recursos del Fondo Único de las Tecnologías Feliz para la noche. Información y las Disfruten. Comunicaciones, FUTIC. Chao, déjame terminar, chao.